Buenos días, profesora. Estoy con el video del módulo 2 sobre el ordenamiento jurídico romano, el proceso. Hay está el juicio privado ordinario y el juicio privado extraordinario. En ambos juicios se aplican las leyes action o las acciones de ley, y en el proceso ordinario está el procedimiento formulario. En ambos juicios se usan para los juicios privados, públicos, penales y civiles. El procedimiento ordinario se desarrolla en dos fases. En la in jury, que donde está ante el magistrado o el experto en derecho, y la segunda fase, el apud iudice, que es ante el juez, que no es experto en derecho para la sentencia. La sentencia se deriva después de la lectio a contentatio. Ese es el procedimiento ordinario. Y ambas sentencias también se pueden apelar. Se usan 5 acciones de ley en el proceso. Está la per sacrament, donde se decide la propiedad de una cosa a una persona, a cualquier persona. Se usa de esa forma en esa acción de ley, la per sacrament. Y está la per sacrament in persona, donde ya se decide la propiedad de la cosa a una persona en específico. Está la per condition, la alex action per condition, donde las personas usando la ley, usando ese derecho, pues solamente por decirlo ya pueden aplicarse esa ley por pet a condition como una acción de ley. Está la ley action per manus iniectionem, que es una acción de pretensión, o sea, se puede detener la persona para pagar la deuda. Y está la lex action per pignoris capionem, donde es una acción para autocobrarse la deuda a través de la posesión del bien o adjudicarle el bien. Bueno, dentro de el juicio ordinario está el procedimiento formulario, que es a través de una fórmula, que está en la primera fase, en la fase in jury, ante el magistrado o el experto en derecho. Luego está la litigation, que es el paso intermedio, donde se va a contestar en la demanda o el litigio. Y luego está la fase apud iudice, que es ante el juez para la sentencia, y luego está la ejecución, la vía de ejecución. Bueno, la fase in jury, donde se redacta por escrito la pretensión, los antecedentes. Eso se divide en 4: la demonstración, la intentación, la condenación y la adjudicación. La demostración es la exposición del motivo, de la causa. La intención es la pretensión, lo que se desea conseguir. La condenación es si se determina si tiene razón el litigio, y la adjudicación es admitir. La adjudicación es admitir la demanda. Luego está la ley de contestación, donde allí se llevaba ante el magistrado el proceso, ya estaba integrado, ya estaba admitido, y luego las partes tenían que hacer valer en sus acciones lo que se dice allí, y contestar el litigio, contestar la demanda. Y solamente era una sola vez que se podía contestar, por eso dice que uno no puede litigar 2 veces por el mismo asunto. Evidentemente, si hoy contestas la demanda, dentro de la semana que viene no vas a contestar otra cosa. Entonces te estás contradiciendo, y si es lo mismo, entonces ¿para qué vas a volver a contestar? Con una sola vez que contestes es suficiente. Luego pasa a la fase apud iudice, que es el desarrollo ante el juez, que es ya después de las pruebas testimoniales, pues las declaraciones de las partes, se presentan los documentos. Luego finalizar la contestación, la litis contentio, viene el juez para sentenciar, donde se espera que se ejecute la sentencia de una forma espontánea. Si no, hay una forma para ejecutarla de forma forzada, donde se detiene a la persona con las manos inicio para que pague el dinero, o hasta se puede vender la persona. Y está la pignoris capio, que se toma la posesión de la prenda, se le da la prenda a la persona para que la venda, o para que le saque provecho en caso de un fondo, administrarlo para que se autopague. También se podía sentenciar en la República, se podía apelar, de modo que había 2 caminos. O en la apelación, si algo estaba viciado, pues podía anular
o la integrum restituido, restituir el efecto jurídico donde estaba el problema. Y si se continuaba, pues había el peligro de que si se sentenciaba lo mismo, pues había un revocatio induplo, o sea, una revisión por el doble, o sea, se iba a pagar el doble de lo que se había acordado. Luego está la ejecución, que puede ser por bonorum vindicio, bonorum ditatio, que es en vender el bien total, completo, y cobrarse la parte, o vender parte del bien, por lo menos un fondo, podrían venderse la mitad del bien para pagarse el dinero, no todo se vendía. O lo otro es, bueno, que la prenda, dependiendo de la prenda, se tomaba en posesión del bien la persona. Había unos procedimientos especiales que ocurrían en esos dos procedimientos, procesos, entre el ordinario o el extraordinario, que era la litancia o ausencia, era cuando el demandado estaba ausente por varias causas, por lo menos si estaba en la guerra, pues si perdía el juicio, el demandante solamente administraba el bien, no se lo quedaba, no tenía la posesión del bien, no se lo quedaba. Y está la otra, el procedimiento de contumacia, o sea, cuando la persona por rebeldía no quería ir a contestar la demanda, ahí si perdía el juicio, pues entonces, o en el proceso, se le quitaba el bien, una forma de castigo por rebeldía. Pues, y está el procedimiento arbitral, donde no tenía fuerza judicial, pero dos personas buscaban a una tercera para que resolviera el conflicto. Y está la audiencia episcopal, donde generalmente eran las comunidades cristianas las que pelaban a esa audiencia. Era una forma arbitral donde se decidía el conflicto y no tenía apelación, ya que no tenía quien más conociera. Había una protección jurídica del proceso a través de cuatro cosas. Era un interdicto, lo que se llamaba un interdicto, que era una orden del magistrado, donde el magistrado pedía exhibir algo, los exhibitorios, los prohibitorios, los restitutorios, los mixtos. Los exhibitorios, que él pedía mostrar algo que era importante para decidir el juicio. Los prohibitorios era que se prohibían ciertos actos o hechos para garantizar el juicio. Los restitutorios, que apareciera algo que había que restituirlo, y los mixtos, que era exhibitorio y prohibitorio a la vez. Están las estipulaciones pretorias, o sea que el pretor tenía la facultad, la flexibilidad de pedir o exigir algo para garantizar el juicio. Y estaban las restituciones por entero, o sea, si había una violación en el proceso, podía restituirse el acto hasta donde hubo la violación, se le garantizaba eso al que iba a juicio. Y estaba la puesta en posesión, o sea que el demandante, si ganaba el pleito, la litis, pues se le iba a devolver su dinero, tenía garantizado eso. Pues bueno, estaban unos momentos importantes en los procesos, que eran cuatro momentos importantes: la citación del demandado, donde pues se pedía que apareciera el demandado para comunicarle que había un pleito. Si no acudía a tomar el demandado, el juicio continuaba, iba a haber sentencia. Está la comparecencia, donde el demandado pues se le leía la demanda, la litis, y se le narraba para que se diera por enterado. Y está la contestación de la litis, que es el momento especial. Fíjate que la litis contestatio es la consecuencia de la primera fase del in juris. Cuando se admite la demanda, pues entonces viene la contestación. Y luego la segunda fase, que es el apud iudice, que es la sentencia, pues eso conlleva a otra parte, que es la ejecución. Entonces, admitir la demanda conlleva contestarla. La litis contestatio, que se trata de que ambas partes vayan, por eso es muy importante la comparecencia, para que vayan por igual a decir sus alegatos y evacuar las pruebas. Y luego venía la sentencia, que daba después una ejecución. Lo importante de la litis contestatio es que se buscaba colocarle una cuantía de dinero al alegato, al problema. Y luego venía la parte de las pruebas. Eso es la otra cuarta parte importante, donde los demandantes podían evacuar sus pruebas y dar con testigos. Y la otra parte, la otra prueba, eran los documentos públicos emitidos por funcionarios públicos. Y lo otro son las pruebas periciales, donde se buscaba un experto, un médico, un arquitecto, un calígrafo, para que verificar si esa prueba es cierta. Y lo otro, las presunciones.
Había unas presunciones que se podían revocar y hay otras que no, que eran por ley. Por lo menos, si una persona estaba en una casa, pues tú presumías que era el dueño. Y no, no era el dueño. Cuando se mostraba el documento, pues sencillamente era alquilado. Y una presunción de ley era que una persona que cumple los 18 años, pues tiene la capacidad para contestar la demanda. Entonces eso ya es por ley, esa presunción que él va a contestar la demanda. Bueno, profesora, esa es mi intervención. Muchas gracias.